Muy buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar con las enseñanzas del libro de Génesis. La última predicación que subí, hablamos acerca del Génesis capítulo 1, de cómo Dios creó todas las cosas. Vamos a seguir con el Génesis capítulo 2. Hoy vamos a estudiar Génesis capítulo 2, el hombre en el huerto del Edén. Para esto, quisiera yo tener 3 puntos importantes para esta enseñanza del Génesis 2. El primer punto importante que vamos a tocar va a ser el día de reposo. El segundo punto que es importante en este capítulo 2 del Génesis será el origen del hombre de acuerdo a Génesis. Y el tercer punto que vamos a ver es el primer matrimonio en la Biblia. Vamos a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 1 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Bueno, vamos a recordar un poco. Dios hizo al mundo en 6 días, hizo la creación. En el 6º día creó a los animales y al hombre. Y vamos con el 7º día. El 7º día, dice la palabra de Dios en el versículo 2, y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó. Quiere decir, hermanos, que este día 7º es algo apartado para Dios. La palabra santificar, la palabra santo significa apartado. Santificar es apartar. Dios creó el mundo en 7 días, pero curiosamente dice la Escritura que el 7º día Dios lo santificó, Dios lo apartó. ¿Para qué lo aparta Dios? Dice la Escritura: porque en Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vamos a estudiar un poco acerca de este 7º día, hermanos, en el cual Dios ya había terminado toda la obra, y dice la Escritura que en este día Él reposa. El 7º día en las Escrituras es algo muy importante. Es un día que se aparta, es un día que se santifica. Vamos a ver qué nos dice la Escritura de acuerdo a este 7º día. En el Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, Dios le da un mandamiento a su pueblo judío, un mandamiento acerca de este día. Génesis capítulo 20, versículo 8 al 11. Vamos a ver qué dice Éxodo 20, 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Le está hablando Dios a su pueblo. Va a haber un día de reposo donde tú lo vas a santificar. 6 días serán de cierta forma días normales, pero el 7º va a ser apartado, va a ser santificado, le dice Dios a su pueblo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces aquí Dios hace un mandamiento donde le dice a su pueblo: 6 días vas a trabajar, pero en el 7º día tú lo vas a apartar. ¿Para qué se ocupaba ese 7º día, hermanos, en el pueblo judío? Para glorificar a Dios. ¿Sí? Ese es el fin de toda la creación, glorificar a Dios. Estudiamos que en el Génesis capítulo 1, cuando Dios terminaba de la creación en un día, decía: y vio Dios que era bueno.
Y al siguiente día creó Dios algo y decía también al final, y vio Dios que era bueno en gran manera, y así sucesivamente. Toda la creación, todo lo que Dios creó, fue creado para un propósito, para glorificar a Dios, para que nosotros viéramos que Dios es bueno en gran manera. Dios es bueno. Por lo tanto, nosotros debemos apartar un día para glorificar al Señor. Quizás no como el pueblo judío, que lo tenía estrictamente, porque nosotros no somos judíos. Algunos de nosotros tenemos que trabajar el día domingo, pero no hay problema. Nosotros anteriormente, antes de esta circunstancia que se está presentando de la pandemia, teníamos culto los domingos donde nos reuníamos para cantar a Dios, para alabarle y para agradecer todo lo que Él nos había dado en la semana. Ese día, hermanos, es especial. El día de reposo, el séptimo día, nos enseña una cosa: a confiar en Dios, a reconocer que no somos nosotros los que subsistimos por nuestras propias fuerzas, sino que es Dios el que nos sostiene, es su fidelidad, es Él que sostiene nuestras almas, es Él que sostiene nuestra familia, es Él que sostiene todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros seremos. Amén, hermanos. Por eso es importante el séptimo día apartarlo para Dios, un momento para glorificar el nombre de Jesucristo. Bueno, y esto fue el día de reposo para los judíos, pero más allá de esto también hay un reposo del cual Dios habla en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 9 al 11. Habla de un reposo. Hebreos 4, 9 al 11. Este tipo de reposo es como un tiempo de gran paz y de gran felicidad para su pueblo. Hebreos 4, 9 al 11. Dice la Escritura: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Aquí ya está hablando en general. Si en un futuro va a quedar un reposo para nosotros que creemos en Jesucristo. Dice: porque Él ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿De qué está hablando aquí, hermanos? Está hablando básicamente de cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Dios les promete una tierra donde fluía leche y miel. Ellos iban a llegar a este reposo, pero muchos de ellos, por su incredulidad, murieron en el desierto y no entraron en el reposo del Señor. Pero ese no es el reposo, haber entrado a la tierra prometida donde fluía leche y miel. Hay un reposo más allá de esta tierra, el cual está en los cielos, donde no vamos a llorar. Dice la Escritura: no habrá más llanto ni más dolor, todo será completa paz delante de la presencia de Dios. Este reposo, hermanos, viene gracias al sacrificio de Jesucristo. Por eso menciona aquí en el versículo 9: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Y el 10 dice: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Este reposo significa, hermanos, que ya no seremos condenados por nuestros pecados, sino que seremos justificados por el sacrificio de Jesucristo. Recordemos lo que dice el Evangelio, que la obra de Jesucristo fue terminada en la cruz. Ya no es necesario, hermanos, que nosotros tengamos que cumplir la ley para ser salvos, porque ninguno puede cumplir la ley, por cuanto todos hemos pecado, sino que Jesucristo la cumplió para que aquel que crea en su nombre, en su sacrificio, sea justificado de sus pecados. Amén, hermanos. Entonces ese es el reposo, que ya Dios no nos va a castigar por nuestras malas obras, sino que al contrario nos va a justificar por las buenas obras de Jesucristo. Amén. Recordamos esa palabra
que Jesús dijo, ya casi a punto de morir, consumado es. Él ya cumplió toda la ley. Él ya hizo toda la obra de Dios. Él cumplió con el sacrificio perfecto delante del Creador. Él puede justificarnos de nuestro pecado a través de su sangre. Recordemos que Él tiene el poder para salvar al más impuro de los pecadores. Ese es el reposo donde nosotros podemos entrar si nosotros confiamos nuestras almas a Jesucristo el Salvador. Amén. Este es el primer punto, el reposo del pueblo de Dios, el día de reposo. El segundo punto, hermanos, es el origen del hombre de acuerdo al Génesis. Para nosotros es muy claro pensar que no nacimos de una casualidad o que no venimos de una explosión que solamente fue a razón de la suerte. Pero es necesario explicar lo siguiente: no somos animales. Solamente nosotros, como hombres, como seres humanos, fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios. No somos producto de la evolución, sino que hemos sido creados a su imagen y a su semejanza. Amén. La Escritura nos enseña eso, que no somos animales, que podemos orar, que podemos buscar a Dios, que podemos pedir a Dios por misericordia, que podemos pedir a Dios por piedad. Eso es algo que solamente el hombre tiene y que los animales no tienen. Ciertamente el hombre ha pecado, ciertamente el hombre ha fallado y es un ser caído, pero somos hechos a imagen y a semejanza de Dios. Vamos a ver el origen del hombre de acuerdo al Génesis. Génesis capítulo 2, vamos a leer desde el 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Aquí es el primer punto importante. Nosotros somos polvo. Incluso hay una alabanza, una canción que dice: eres polvo nada más, nada tienes, nada es tuyo, eres polvo nada más. Y nosotros, cada vez que recordamos que somos polvo, nos damos cuenta que el único que merece la gloria es Dios. Que nuestros problemas para nosotros pueden ser grandes, pero únicamente somos polvo. Y lo importante realmente es que nosotros glorifiquemos el nombre de Jesucristo. Eso es lo realmente importante en nuestras vidas. Dice el 7: y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. No solamente somos un ser que no tiene alma o que no tiene espíritu. Dice la Escritura que Dios sopla sobre nosotros aliento de vida, ¿sí? Esto no es una situación de movimiento de células, es algo también espiritual. Dios nos dio la vida, cosa que nadie puede dar, solamente Dios. Dice el versículo 8: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, estos dos árboles, hermanos, son muy importantes aquí en el capítulo 2. Menciona el árbol de la vida, ¿sí? Este árbol de la vida que estaba en el huerto del Edén, se habla de él en el Apocalipsis. Dice la Escritura que todo aquel que venciera en los tiempos finales, Dios le dará de comer del árbol de la vida.
para que no vea muerte jamás. Esto me suena a Jesucristo, porque por medio de Él no moriremos, sino que tendremos vida eterna. Y también menciona otro árbol, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Estos dos árboles, hermanos, eran muy importantes dentro del huerto. Dice el versículo 10: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Sí, hermanos, aquí un mandamiento. Dios le da al hombre. Me parece que es el primer mandamiento, o quizás el segundo, porque el primero le dice: tú llenarás la tierra y la juzgarás. Pero este mandamiento dice lo siguiente: no comerás de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente el día que de él comieres, tú vas a morir. Había una consecuencia en este mandamiento si era quebrantado. ¿Cuál era? La muerte. Y eso nos ha perseguido toda la existencia del hombre, hermanos, la muerte. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Recordemos lo que dice el libro de Romanos: porque la paga del pecado es muerte. Y también dice lo siguiente: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Pero hubo una consecuencia muy grave por esa desobediencia, que es la muerte. El pecado trae muerte. Y Dios le dice al hombre: no comerás de ese árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Que nosotros hayamos conocido el bien y el mal fue algo condenatorio, porque Dios nos mandó que no lo hubiéramos hecho. Pero ¿qué fue lo que pasa? Ahora conocemos el bien y el mal. ¿Y qué creen, hermanos? Nuestra naturaleza es maligna, y dice la palabra de Dios: y nuestro corazón es de continuamente solo el mal. Por lo tanto estamos muertos, no tenemos la santidad, porque somos seres caídos, escogemos siempre lo que es malo. Por eso necesitamos que venga Dios y nos haga nacer de nuevo por medio de su Espíritu para ser nuevas criaturas. Dice el versículo 18: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Ahí viene, hermanos, la creación de la mujer. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es, hasta ahí vamos a dejar, este es el origen del hombre a partir del Génesis, ¿sí? Dios forma al hombre del polvo y a la mujer de Adán de la costilla, y los presenta. Ahora vamos a ver el tercer punto, que es el primer matrimonio. Para Dios es algo muy importante el matrimonio.
Tan es así que la palabra de Dios en sus inicios menciona el matrimonio de Adán y de Eva, y en el final también menciona otro matrimonio, que es el de Jesucristo con su iglesia, ¿sí? Entonces, hermanos, es importante que nosotros entendamos lo que es el primer matrimonio de acuerdo a la palabra de Dios, porque hoy en día usted sabe que quieren legalizar los matrimonios que están en desacuerdo a la palabra de Dios, como por ejemplo los matrimonios homosexuales, y ya se van a hacer leyes que apoyen este tipo de matrimonios que van en contra de la palabra de Dios. Entonces realmente, hermanos, el mundo va a perseguir a la palabra, pero nosotros sabemos que la palabra permanecerá para siempre. Vamos a ver cómo es el primer matrimonio de acuerdo al Génesis, cómo fue creado. Es importante. Aquí vienen las raíces de todo. Génesis 2, 21 al 25 dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, o sea que es su ayuda idónea. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ese es el mandamiento que Dios le da a los matrimonios, que el hombre deje a su padre y a su madre y que se una con su mujer. Ese es el orden, hermanos. Ese es el orden que Dios estableció, hombre y mujer. Dice la Escritura en el 25, dice algo muy hermoso: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Había inocencia en ellos. Todavía no probaban el fruto prohibido, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y bueno, en cuestión a los matrimonios, vamos a ver los consejos que nos da la Escritura acerca del matrimonio, ¿verdad? Cómo debe de funcionar de acuerdo a la palabra de Dios. Yo sé, hermanos, que yo todavía no estoy casado, pero tenemos que leer lo que dice la palabra de Dios a todos, ¿verdad? Efesios 5:22. 5:22 de Efesios. Son instrucciones acerca del matrimonio. Efesios 5:22 al 31. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. O sea, que haya apoyo de las mujeres hacia sus maridos. Y acerca de los maridos también les dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hermanos, estos son mandamientos muy santos, y realmente la línea que Dios pone es muy alta, porque dice: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Imagínense, hermanos, qué línea tan alta tienen los varones para cumplir este mandamiento. Nada más y nada menos que como Cristo amó a la iglesia. Esto es algo, hermanos, que en lo cual se necesita la ayuda de Dios, por lo cual tenemos que estar buscando de su palabra, de su presencia, para que día tras día Dios nos transforme a su imagen y a su semejanza, no solamente físicamente, sino también espiritualmente hablando. Dios bendiga a los matrimonios de esta iglesia. Dios les dé fortaleza, Dios les dé entendimiento y Dios les dé mucho amor para seguir adelante, hermanos, en este camino. Y bueno, esta era la enseñanza acerca del Génesis capítulo 2, el hombre en el huerto del Edén. 3 puntos importantes tocamos aquí, que fue el día de reposo, el origen del hombre, de acuerdo al Génesis, y el primer matrimonio. Les bendigo, hermanos, un saludo a todos, y seguimos pendiente de las
siguientes predicaciones. Dios les bendiga.